Hermanos amados, generalmente uno tiene esa tendencia, y este es un problema de Latinoamérica y un problema yo creo, de muchos países del mundo, en donde a veces nos comenzamos a cuestionar a nosotros mismos, Es como que nos paramos frente a un espejo y nos hacemos la pregunta, ¿te podrá usar Dios a ti? Claro, porque lamentablemente a veces nosotros mismos nos pesamos, nos medimos y nos dimensionamos espiritualmente y nos olvidamos que el que llama es el que capacita. Amén. Y el que capacita luego es el que nos usa. Entonces nosotros no somos usados por méritos propios, sino somos usados por gracia de Dios. Amén. Por misericordia de Dios. Hermano, y yo quiero compartir con ustedes una palabra esta tarde que puede ser que a lo mejor este texto usted no lo ha leído nunca. Puede ser que el texto que yo voy a tomar usted no lo ha leído nunca, pero tiene una reflexión y una enseñanza tremenda. A ver si me acompaña el libro de Jueces, por favor. Libro de Jueces, capítulo 15, versículo 16. Libro de Jueces, capítulo 15, versículo 16. Y el título del mensaje es el mismo título de una reflexión que escribí hace unos días atrás en mi muro de Facebook y lo subí y luego grabé una reflexión con ese mismo nombre. Y el título es este: ¿cuánto vale usted? Aleluya, gloria Amén. a Dios. ¿Cuánto vale usted? Amén. Y sabe que es una pregunta que el Señor a mí me hizo una vez. ¿Cuánto crees que vales tú? Porque le repito, uno se cuestiona y uno se mide por muchas circunstancias, sobre todo cuando se está al frente de una obra, hermano. No sé si me hago entender. Sobre todo cuando uno está al frente de una obra. Así es, Señor, amén. Gracias. Amén. Y uno tiene que liderar una iglesia, y uno tiene que dirigir un pueblo, y uno tiene que tener palabra para el pueblo, y uno tiene que ser el ejemplo para el pueblo. Amén. Entonces uno se cuestiona en esto y uno muchas veces se ha preguntado, pero ¿seré yo la persona indicada o no? Hermano, ¿acaso Moisés no hizo eso? ¿Acaso Moisés no hizo eso? Cuando Dios lo mandó a buscar allá en la colina de Madián, y Moisés seguramente le dijo a Dios el lenguaje nuestro, ¿no se habrá equivocado de persona usted? ¿No se habrá equivocado de persona? ¿Y cuál era el problema de Moisés? Que era tartamudo, Amén. que ya estaba viejo y que pensó que no tenía una palabra que convenciera a Faraón. Así es, Señor. Entonces amén. nosotros muchas veces también nos cuestionamos en eso y comenzamos a dar vueltas en eso y perdemos tiempo en eso. Amén. A ver si me acompañan a leer la palabra. Amén. Jueces, capítulo 15, versículo 16. Amén. Ahí está en pantalla. Póngase en pie, por favor, para que leamos la palabra. Ahí está en pantalla. Leámosla. ¿Cómo dice? Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón de 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Leámosla de nuevo. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Tome asiento, Dios le bendiga. Ahí está el título del mensaje. ¿Cuánto vale usted? Hermanos amados, ya le dije, uno de los peores problemas de la mayoría de los creyentes es esa. Cuestionarse si será o no será verdad de que Dios me puede usar. Amén. La Biblia está pero llena, tapizada de grandes ejemplos de cómo Dios usó pequeños elementos, por decirlo de una forma más fina todavía, miserables elementos que a la vista humana no tenían ningún valor, pero ningún valor. Pero vea usted cómo Dios los usó para hacer tremendos milagros. Tremendos milagros. Amén. Dios es experto en hacer milagros grandes con cosas pequeñas. Así es, Señor. amén. ¿Cuántos lo creen? Dios es experto en hacer grandes milagros con pequeñas cosas. Sí, Señor, amén. A veces a uno como que lo marean las multitudes. Yo no quisiera ser parte de esas multitudes y estar en medio de las grandes multitudes
y ser uno más de esas grandes multitudes. Pero quiere que le diga una verdad. A Dios no le impresionan las multitudes. Así es, Señor, amén. A Dios no le impresionan las multitudes. A Jesús lo siguieron multitudes. Lo siguieron multitudes. Pero esas mismas multitudes fueron los que gritaron que lo crucificaron. Así es, Señor, amén. Esas mismas multitudes fueron las que dijeron crucifíquenlo, crucifíquenlo. Hermano, para ser más claro el tema, Jesús tuvo 70 discípulos. 70 discípulos. ¿Se acuerdan los que mandó de 2 en 2? Amén. Le hago una pregunta. Cuando Jesús llegó a la cruz, ¿dónde estaban los 70 discípulos? Dice que cada uno se habían esparcido como ovejas sin pastor. Amén. Tuvo 12 apóstoles. ¿Dónde estaban los 12 apóstoles? Cuando Cristo fue llevado a la cruz. ¿Dónde estaban? Escondido. Tuvo 3 amigos. 3 amigos. ¿Usted sabe lo que es un amigo? Proverbios 17 dice que en todo tiempo ama al amigo. Y es como hermano en tiempo de angustia. Amén. Así es, amén. Pero dígame, ¿dónde estaban los 3 amigos? Uno lo estaba negando. Otro estaba escondido. Amén. Y finalmente había uno solo a los pies de la cruz de Cristo. Ese se llamaba Juan. Amén. Pero espiritualmente ese tiene un nombre, se llama íntimo. El íntimo. O sea, ¿qué es lo que busca el Señor? ¿Busca multitudes o busca intimidad? Intimidad. Busca a esa persona que aparta tiempo para Él. Dios busca a esa persona que tenga tiempos a solas con Él. Ese que se impregna de Él. Ese que aprende a conocer incluso hasta los latidos del corazón de Cristo. Gloria al Señor. Hermano, y dentro de estas multitudes, a veces hay un íntimo, a veces hay alguien. Pero ese alguien es como un lunar dentro de todos los demás. Porque generalmente esa es una persona a veces de bajos recursos, de bajo nivel intelectual, una persona que a veces carece de muchas cosas, pero tiene una pasión y un amor por Cristo que son únicos. Que son únicos. Ahora vamos a los elementos con los que Dios puede hacer grandes milagros. ¿Había escuchado usted hablar de una quijada de burro? Honestamente, ¿había oído hablar usted en la Biblia de una quijada de burro? No, ¿no es cierto? Amén. Porque dígame, ¿a quién le podría interesar una quijada de burro? ¿A quién le podría interesar? Pero vamos al tema. La Biblia dice que Sansón era un hombre que Dios, por propósito de él, nació. ¿Cuál era el propósito? Este será el que libre a nuestro pueblo de los enemigos, de los filisteos. Amén. Dice la Biblia que Dios colocó en Sansón una fuerza sobrenatural. Una fuerza sobrenatural. Cuidado con esto, hermano. Cuidado con esto. La fuerza natural de Sansón no estaba cada segundo de su vida con él. No. Sansón era una persona normal. Sansón era una persona común y corriente, igual que toda la gente. Yo me acuerdo en las escuelas dominicales nos dibujaban un Sansón grande, tremendo, tipo Goliat. Y sabe que Sansón no tiene que haber sido así. A mí se me ocurre que Sansón era un hombre tan normal como todos, porque la Biblia dice que la fuerza venía a él cuando el Espíritu de Jehová venía sobre él. Amén. Cuando el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón, ese hombre se transformaba, tan así que fuera león, fuera oso, fuera lo que fuera, no tenía autoridad sobre Sansón y los despedazaba. Pero llegó un momento en que Sansón también tuvo miedo, como nos pasa a muchos de nosotros. Hermano, dígame, ¿qué hombre alguna vez no ha sentido miedo? No ha sentido miedo a una enfermedad, no ha sentido miedo a la pobreza, no ha sentido miedo a la vejez, no ha sentido miedo de repente a la soledad. Amén. Todos, porque somos humanos y en nuestra naturaleza humana eso se genera. Y Sansón también tuvo miedo. ¿Y sabe a qué le tuvo miedo? A que 1000 filisteos venían detrás de él para matarlo. 1000 filisteos venían detrás de él para matarlo. Yo me imagino que mientras Sansón va huyendo, Dios le aparece. Dios le aparece en el camino y tiene que haberle dicho, ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo?
Y seguramente Sansón dice, sí, son 1000 filisteos que me vienen siguiendo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le dice, mira hacia abajo, mira hacia abajo. Y cuando Sansón mira hacia abajo, hay una quijada de burro, de asno, tirada en el camino. Pero está disecada por el sol. Quizás cuántos años lleva esa quijada de burro tirada ahí. Y Dios le dice, tómala en tu mano y que espera a los filisteos. Hermano, y Sansón agarró la quijada de asno, el poder de Dios vino sobre él, y filisteo que venía, Sansón lo mató. Y miren lo que dice el texto, se dio el lujo de hacer 2 montones. Con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Hermano, fácilmente Sansón podía haber dicho, con el poder que Dios me dio, con la autoridad que Dios me dio, con la fuerza que Dios me dio, maté 1000 filisteos. Pero él es sencillo, es honesto. Dice, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y queda registrada en la Biblia una quijada de burro. Si hubiera un empresario, emprendedor aquí en la sala, y yo le preguntara, ¿usted recogería una quijada de burro para venderla? Por muy buen comerciante que fuera y empresario que fuera, no la recogería. No la recogería. Porque a la vista humana no tiene ningún valor. A la vista humana no tiene ningún valor. Pero en las manos de Dios, esa quijada de burro se transformó en un arma tan poderosa, pero tan poderosa, que le dio una victoria a Sansón. Gloria a Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuánto vale usted? ¿Cuánto vale usted? ¿Vale más o vale menos que una quijada de burro tirada en el camino? ¿Se da cuenta que a veces nosotros nos menospreciamos? ¿Se da cuenta que nosotros mismos nos desvaloramos? Nosotros mismos a veces nos miramos en menos. Sin embargo, nosotros en las manos de Dios somos armas poderosas. Armas poderosas. A ver si me acompañan un poco a través de la Biblia. Y descubrimos elementos que a la vista humana tendrían muy poco valor, pero en las manos de Dios fueron armas poderosas para salvar. Por ejemplo, ¿quién de ustedes sabe cómo salvó Dios la vida de Moisés? Fíjese que Moisés nace por un propósito de Dios, tal cual como Sansón, para que libere a Israel que está esclavo en Egipto. Amén. Pero cuando Moisés nació, ¿qué dijo Faraón? Todo niño nacido de mujer hebrea, menor de 2 años, tiene que morir. Tiene que morir. Pero Dios tenía un elegido. Dios tenía un escogido. Hermano, puede haber gobiernos, reyes, emperadores, mandatarios, que dicten lo que ellos quieran. Pero cuando Dios tiene un propósito con alguien, nadie lo podrá destruir. Nadie lo podrá pasar a llevar. Nadie lo sacará del lugar donde Dios lo puso. Gloria a Dios. Hermano querido, y Dios usa una estrategia. Toma a una mujer que es su propia madre y le dice, hazte una canasta de juncos. Escuche esto. Hazte una canasta de juncos y calafatéala con brea, o sea, impermeabilízala un poco. Y pon al niño dentro de la canasta y colócala a la orilla del río. Ponla a la orilla del río. Hermano, ¿no era peligroso colocar una canasta con un bebé dentro a la orilla de un río? Claro que era peligroso, claro que era peligroso, pero yo debo entender que entre la canasta y el río está metida la mano de Dios. Está metida la mano de Dios. Gloria a Dios. Porque cuando usted tiene un propósito, cuando Dios lo tiene en un plan, usted no está pisando suelo, usted está sobre las manos del Señor. Amén. Y muchas veces Dios ha tenido que llevarlo, muchas veces Dios ha tenido que movernos. No nos damos cuenta cómo vamos, porque es Dios quien nos va moviendo. Amén. Sobre todo en nuestros momentos más complicados y más difíciles. Hermano, y en esa canasta de juncos, Dios libró la vida de Moisés en una canasta de juncos. Podríamos decir en un canasto de mimbre. ¿Cuánto costará un canasto de mimbre? 5.000 pesos. Si es que cuesta 5.000 pesos. ¿Y cuánto vale usted? ¿Vale más o vale menos que una canasta de mimbres? Mucho más, ¿cierto? Ahora, si usted vale mucho más, ¿cuánto más podría ser Dios con su vida frente a la necesidad tan grande que tiene el mundo? Gloria al Señor. No soltemos a Moisés, quedémonos con Moisés.
A los 30 años Moisés tuvo que huir de Egipto. Tuvo que huir de Egipto. ¿Dónde se fue? A Madián, a las colinas de Madián. Allá aprendió a pastorear. En todo Dios tiene propósitos. Amén. Un príncipe se hace en un palacio, pero un pastor se hace en un desierto. ¿Cuántos toman eso? ¿Cuántos toman eso? Y pastores que a lo mejor están viendo la predicación porque la estamos transmitiendo. Un príncipe se hace en un palacio, pero un pastor se hace en un desierto. Dios tiene que sacar al que va a usar a los desiertos. ¿Y qué es lo que es un desierto? Un desierto es tierra infértil, tierra inhóspita, tierra difícil, donde a veces siembra y no cosechas nada, porque es desierto. Pero si Dios te llevó ahí, Dios te sustenta, porque Dios tiene todo en sus manos. Dios tiene todo en sus manos. Allá en el desierto Dios formó el corazón pastoral de Moisés, porque él no necesitaba un príncipe para sacar a Israel de Egipto, necesitaba un pastor, porque era un corazón herido el que estaba ahí dentro, era un corazón herido. Amén. Hermano, ¿y cómo lo hizo Dios para hablarle a Moisés? ¿Cómo lo hizo? Dios tenía que usar una estrategia. ¿Se acuerda usted que Moisés se crió en Egipto? Egipto estaba lleno de cosas raras, porque ahí abundaban los encantadores, los brujos, los hechiceros. O sea, había cosas extrañas a cada rato, y Dios usa una cosa extraña para llamar la atención de Moisés. Comienza a arder una zarza, claro, en pleno desierto. Los arbustos pueden arder por el calor, pero aquí había un detalle: el arbusto ardía pero no se consumía. Entonces eso llamó la atención de Moisés, que el arbusto ardiera y no se consumiera. Entonces dijo: yo voy a ir a ver qué es lo que pasa ahí, voy a ir a ver qué es lo que está pasando ahí. Y cuando él se acerca, Dios desde esa zarza que arde le habla. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Dios habló de medio del fuego de la zarza. Hermano, digámoslo claro, Dios se personificó, por decirlo de alguna forma, en una humilde mata de zarza, en una sencilla mata de zarza. A veces nosotros nos hacemos problemas. Muchos hermanos hacen problemas a veces porque apenas saben leer y escribir. Muchas personas hacen problemas a veces porque no tienen un vehículo para movilizarse. Muchas personas a veces hacen problemas porque no tienen un rango sociocultural elevado. Hermano, Dios es experto en tomar gente de lo vil del mundo, dice él, que saca para avergonzar a los sabios de este siglo. Sí, amén, amén, amén. Yo estoy aquí hoy día, Dios me trajo hoy día aquí para animarlo a usted, para animarlo, para hacerle ver que no importa la edad que tenga, no importa dónde viva. A veces nos sentimos estigmatizados por el sector donde vivimos y decimos: no, yo vivo en el peor lugar del pueblo. De allá Dios te puede sacar para levantarte y usarte, porque Dios sabe lo que Él toma en sus manos. Hermano querido, una simple zarza, y en la simple zarza se glorificó el Señor, se glorificó Dios en una mata de zarza. Y desde la mata de zarza del fuego Dios le habla a Moisés y le dice: quita el calzado de tu pie, porque el lugar que estás pisando es santo. El lugar que estás pisando es santo. Escúcheme esto: usted puede vivir en una casa muy humilde, en una casa muy sencilla, pero si en esa casa habita Cristo, es lugar santo, es lugar santo. Si en ese lugar humilde y sencillo usted metió al Señor, eso se transforma en un lugar santo. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. A veces creemos que Dios solo se mueve en los grandes templos, en las grandes multitudes, en las grandes asambleas. No, Dios también está en los templos pequeños. Cristo lo dijo: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Gloria a Dios. Amén. Aquí vimos más de esos. Sí, Señor. Amén. Y por eso es que hay un calor tremendo. Gloria a Dios para siempre. Sí, Señor. Gloria al Señor. Amén. Hermano, Dios le dijo a Moisés le dijo a Dios: sabe, yo no creo que usted me pueda usar. ¿Y sabe por qué? Porque yo no tengo convicción delante de la gente. Más encima soy torpe de lengua, como dije delante, soy tartamudo. No creo que yo pueda ir. Y resulta que Moisés lleva en la mano un palo con el que se afirma para subir las colinas. Y Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Dice: bueno, tengo este palo. Ya, tíralo en el suelo.
Y Moisés tira la vara en el suelo, y cuando la tira en el suelo se vuelve culebra. Y se asustó Moisés, se espantó. Y Dios le dice, no te asustes, tómala por la cola. Se parte del milagro. Aprende a usar tus manos para que yo haga milagros. Y cuando la toma por la cola se le vuelve vara de nuevo en la mano. Dios le dice, con esto harás milagros delante de Faraón. Con esto. Como Moisés dijo que él no podía, ¿sabe usted dónde impregnó el poder Dios? En la vara. Dios impregnó el poder en la vara, en el palo seco. Que si se hubiese perdido se recoge otro. Pero cuando Dios escoge algo, Dios lo sigue usando hasta el final de sus días. Y con esa vara seca llegó Moisés a Faraón. Y todas las plagas que vinieron sobre Egipto estuvieron cuando él sacudió la vara, cuando él movió la vara, cuando él se paseó con la vara. Y acuérdese que el mar se abrió cuando él levantó su mano con la vara ahí. Cuando levantó la vara sobre el mar se abrió. Hermano, ¿qué tiene usted en sus manos? ¿Qué ha puesto Dios en sus manos? A veces nos miramos y decimos, no tengo nada. La señorita dice, yo tengo un lápiz solamente. No, ¿sabe qué? Dios ha puesto milagros en sus manos. El problema es que nos cuesta creer. Nos cuesta creer que Dios puede hacer milagros con nosotros. Nos cuesta entender que Dios puede hacer milagros con nosotros. ¿Cuánto vale usted? ¿Vale más o vale menos que ese palo seco en las manos de Moisés? Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿ah? Dios es experto en usar cosas pequeñas, sencillas y humildes para hacer grandes milagros. ¿Se acuerdan en el valle de Soco cuando estaba la batalla entre los filisteos y los israelitas? Y estaban ambos ejércitos. Y aparecía el paladín filisteo y gritaba, ¡hay alguien que quiera pelear conmigo! Y dice que todos los hebreos huían y se escondían como ratas en las cuevas. Y apareció un muchachito de 15 años. Un muchachito de 15 años aparece en medio ahí. Y ve al gigante gritar y ofender al escuadrón del Dios de Israel. Gloria a Dios. Y él dice, pero ¿cómo no hay nadie que se atreva? No hay nadie que se atreva. ¿Sabe? A veces es tremendo cuando son los jóvenes los que levantan la voz. Dicen, pero ¿cómo no va a haber alguien aquí en medio de esta asamblea que le crea a Dios? ¿Cómo no va a haber alguien en medio del grupo que le pueda creer a Dios? Y que pueda creer que Dios lo puede usar. Hermanos, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué milagro podría hacer Dios con ustedes? La mayoría diría, no sé, no tengo idea. ¿Para qué cree que lo llamó Dios? ¿Para qué cree que lo llamó Dios? ¿Para que venga a una iglesia y sea uno más en la asamblea y ocupe una silla? No, si Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para que el mundo sea sorprendido por los milagros que Él quiere hacer. Pero no los hará con gente del mundo. Él tomará de su iglesia para hacer milagros. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Gloria al Señor. ¿Cuánto vale usted, hermano? ¿Cuánto vale usted, hermano? Si se tuviera que poner usted una nota de 1 a 10, ¿qué nota se pondría? Y alguien dice, con suerte, un 5. Pero habría alguien que diga, no, yo valgo 11. Y alguien le diría, ¡guau! Agrandado. No, es que tal vez le cree a Dios. Tal vez le cree a Dios. Porque ¿sabe qué? Dentro de todos los mediocres, cuando hay alguien que le cree a Dios, ese cae mal. Ese cae mal. Así es, Señor, amén. ¿Pero por qué cae mal? Porque tiene una fe distinta. Tiene una fe distinta. Y se atreve a manifestar la fe que tiene. Atrévase a manifestar la fe que tiene. Aprenda a creerle a Dios. Aprenda a creerle a Dios. Que por muy humilde y sencillo que usted sea, Dios lo puede usar. Dios lo puede usar. Hermanos amados, el rey Saúl le dice a David, ¿quieres ir a pelear con él? Sí, yo voy. Pero toma, ponte mi armadura. Gloria a Dios. Hermano querido, David se puso la armadura, pero no pudo caminar. No pudo caminar porque no era lo suyo. No era lo suyo. Hay gente que le encanta actuar con dones ajenos, con talentos ajenos, con talentos prestados, imitando dones de otro, imitándole a otro. No, sea usted con lo que Dios le dio. Sea usted con lo que Dios le dio. Cuando Dios lo hizo a usted, rompió el molde para que no haya otro igual. Dios no necesita clonar gente. Dios necesita usar gente. Amén. Yo me acuerdo los años cuando
El hermano Gigi Ávila vino a Chile. Y me acuerdo que después de la campaña todos hablaban como el hermano Gigi Ávila. Y todos querían hacer las cosas como el hermano Gigi Ávila. No sé si alguien habrá ayunado 40 días y 40 noches como ayunaba el hermano Gigi Ávila. Porque a veces nos gusta mostrar apariencia, pero no nos gusta ser parte del sacrificio. Gloria al Señor. Para siempre, Señor. David le dijo a Saúl, no puedo, yo no puedo con esto, esto no es lo mío, esto no es lo mío. Lo mío es mi onda, mi saco pastoril, eso es lo mío. Era sencillo, era muy humilde para ir frente a un gigante que viene armado. Pero David sabe en quién ha creído. Hermano, ¿usted sabe en quién ha creído? Gloria a Dios. ¿Usted Amén. está seguro a quién le ha creído? Amén. ¿Usted sabe el Dios que tiene? Amén, Señor, ¿De amén. qué tamaño es su Dios? Grande, Grande. muy grande. Entonces, si su Dios es grande, sus sueños deberían ser grandes también, para que estén a la altura del Dios que tiene. Amén. Gloria al Señor. Para siempre, Señor. David dijo, no, déjenme ir con lo mío nomás. Hermano, viene un hombre de más de 3 metros de estatura frente a un muchachito de apenas 15 años. Y el gigante le dice, ¿tú crees que soy perro que vienes con un palo hacia mí? Y David le dice, tú ofendiste a los escuadrones del Dios de Israel. Gloria a Dios. Y yo te voy a matar ahora. Yo te voy a matar. Yo te voy a matar. Y toma su onda y lanza la piedra. Lo que David tuvo que hacer fue solamente girar la onda y lanzar la piedra. Pero que la llevaría para colocarla donde correspondía Gloria a Dios. era Dios. Amén. Gloria a Dios. A veces no nos atrevemos a hablar porque creemos que se van a burlar de nosotros. Usted solo lance la palabra, Dios la llevará. Y Dios la colocará en el corazón que la necesita. Amén. ¿Con qué derrotó David a Sansón? Con una onda y con una piedra. Con una onda y con una piedra. Derrotó a un gigante. ¿Cuánto vale usted? ¿Vale más que una onda y que una humilde piedra? Yo creo que sí. Y si con esa piedra fue derrotado un gigante, ¿cuántos gigantes podrían ser derrotados si usted usara su fe? Gloria a Todos Dios. los días somos amenazados por los gigantes. Así es, Señor. ¿Cuántos gigantes tiene usted frente a su vida? Gigantes de problemas económicos, gigantes de problemas familiares, gigantes de problemas matrimoniales, gigantes de problemas de salud. Si fuéramos como David, derrotaríamos esos gigantes Bendito. y podríamos vivir en autoridad y podríamos vivir en gloria. Bendito el Señor. Para siempre, Señor. Humildes, pequeñas cosas que Dios usó para hacer grandes milagros. Amén. ¿Se acuerda usted cuando Dios llamó a Elías? Bendito mi Dios. Hermano, Dios llamó a Elías para que fuera donde Acab, el rey de Israel, y le dijera, por tu culpa, por haber permitido a tu esposa que metiera a los profetas de Baal y de Aser en Israel, mi pueblo está como está, en decadencia y en miseria. Y aquí traigo 7 años de sequía sobre el pueblo. Amén. Sequía sobre Israel. ¿Usted sabe lo que es sequía? Cuando llega sequía, no habrá alimentos, habrá hambre y habrá muerte. Gloria a Dios. Hermano, durante 3 años no llovería sobre Israel. Dice que Elías le dijo acá, durante 3 años no lloverá sobre Israel, sino por la palabra de mi boca. Bendito mi Dios. Pero usted cree que la sequía no afectaría también a Elías, Así es. si él también está ahí. Amén. Pero cuando Dios toma a alguien, Dios se encarga de ese alguien. Amén. Pastor, si Dios se encargó de ponerlo aquí, Dios se encargará del sustento suyo. Amén. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para mudarse en su parecer. Gloria a Dios. ¿Sabe? Dios le preparó un lugar, una cueva, y ahí lo escondió ahí. Y resulta que en esa cueva pasaba un arroyito, un pequeño arroyo, en plena sequía, pasaba un pequeño arroyo por la cueva. O sea, Elías tenía agua, porque era el varón de Dios, era el hombre que Dios eligió, era el hombre que Dios tomó para llevar la profecía. Cuando Dios toma a alguien para llevar una profecía, Dios se encarga de llevarlo y de traerlo y de sustentarlo. Dios no lo deja tirado. No, ahí está la señal de cuando Dios es el que hace las cosas. Dios lo lleva, Dios lo trae y Dios lo sustenta. Gloria a Dios. Amén. Y como no había alimentos, Dios se encargó de llevárselos. ¿A través de qué? De un cuervo. De un cuervo. Y usted me dirá, pastor, es una ave inmunda. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si cuando Dios quiere bendecir, Él toma lo que quiere. Se cuenta de una mujercita muy pobre y ya de mucha edad,
que estaba pasando una miseria en su hogar, una miseria tremenda. Y los demonios dijeron, esta es la nuestra, para que le cambiemos la fe, para que le hagamos dudar de Dios. Vamos y llevémosle harto alimento. Y llegaron con el alimento y bajaban cajas y cajas de cosas. Y le llenaron la despensa y le dejaron cajas con mercadería. Y la abuelita, y cuando terminan de vaciar todo, uno pregunta y dice, ¿y no va a preguntar quién se lo envió? Y la abuelita dice, bueno, ¿para qué, hijo? Si cuando Dios quiere bendecir puede tomar hasta el diablo para que lo haga. Dios se encarga de hacer las cosas a su manera. Tomó un cuervo y el cuervo le llevaba pan y carne a su profeta. Pan y carne le llevaba a su profeta. A veces, hermano, comienza el día y hay personas que no saben qué van a comer ese día. Y Dios se mueve, y Dios se mueve. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y se acostaban sin saber qué comerían en otro día. Y cuando despertaban, ahí estaba el maná. Ahí estaba el maná de Dios. Porque Dios jamás dejará abandonado al que Él ha tomado para usarlo. Gloria a Dios. ¿Cuánto vale usted? ¿Valdrá menos o más que un cuervo? ¿Cuánto cree que vale usted? Aleluya. Gloria a Dios. Es lo único que Dios necesita, que sea tan obediente como el cuervo nomás, para poder cumplir el propósito del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando se cortó el agua del arroyo y no vino más el cuervo, ¿qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con Elías? Y Dios le dice, Elías, cámbiate de lugar, ándate a Sarepta. Y, no, yo tengo preparado tu sustento en Sarepta. Y cuando llega a Sarepta se encuentra con una mujer viuda y más encima de edad y con un hijo. Plena sequía. Y cuando llega hasta la mujer recogiendo leña para hacerse un pan. Y llega Elías y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy recogiendo leña porque me voy a hacer una tortilla sobre las ascuas y luego me echo a morir porque no hay nada más en Israel. Y Elías dice, sí, está bien, pero hazme una a mí primero. Hazme una a mí primero. Hermano, la palabra profética hay que saberla entender. Hay que saberla entender. ¿Y dónde estaba la palabra profética? Hazme una a mí primero. Ahí está la palabra profética. Ese primero significaría que habría segunda, tercera, cuarta, quinta, décima y undécima. Hermano, la mujer tomó el puñado de harina, el poco de aceite, el poco de agua que tenía, le hizo la tortilla, se la dio al profeta. Y el profeta le dice, ahora anda adentro y es para tú y tu hijo. Y él le dice, pero si no queda nada, lo usé todo contigo, anda adentro y hazte torta para ti y para tu hijo. Y entró, ahí estaba la harina, ahí estaba el agua y ahí estaba el aceite. Y todos los días, ahí estuvo el agua, la harina y el aceite, hasta que volvió a llover sobre Israel. Gloria al Señor. Dios no miente. Dios no miente. Y usted puede escuchar esta palabra 1000 veces. Y las 1000 veces Dios le volverá a recordar de que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Así es, Señor. Gloria Él a tiene el Dios. control de todas las cosas. Amén. Pasémonos al periodo neotestamentario para ya ir cerrando el mensaje. Jesús está en la colina y está predicando en la colina. Y dice que hay aproximadamente 5000 hombres escuchando la palabra. Pero más encima hay mujeres y hay niños. Y entonces alguien dijo, oye, yo creo que es bueno que vayan a comprar para que esta gente coma porque debe tener hambre. Gloria a Dios. ¿Usted sabe que Dios puede probarnos en algún momento? Amén. Dios puede probarnos en algún momento. ¿Cuántas veces ha ocurrido que Dios quiere tomarlo a usted para bendecir a alguien? Amén. Pero usted dice, no, pero es lo único que tengo. Así es, Señor. Y lo tengo guardado para mañana. Y si lo doy, ¿qué voy a hacer mañana? Eso ocurre mucho en el momento de ofrendar. Cuando a veces usted va a dar y dice, pero yo lo tenía para comprar una cosa. ¿Y qué tal si Dios le dice, yo tengo tu mañana asegurado? Yo tengo tu mañana asegurado. Hermano querido, y no hay nada. Y Jesús le dice a los discípulos, a ellos, vayan ustedes y compren. Si ustedes sintieron que ellos tienen necesidad, vayan ustedes y compren. ¿Y qué dicen los discípulos? No tenemos ni para nosotros. No tenemos ni para nosotros. Pero Dios necesita hacer un milagro. ¿Cuántos creen eso? Dios quiere hacer un milagro.
Iglesia de Talagante, Dios quiere hacer un milagro. Dios quiere hacer un milagro. Y a lo mejor lo querrá hacer con usted. Miren lo que pasa. Andrés ve a un niño, a un muchacho. Tiene una canasta con 5 panes y 2 peces. No es más lo que tiene. 5 panes y 2 peces. Y Andrés grita, que hay un niño que tiene una canasta con panes y con peces. Y la miran y dice, pero esto no alcanza para nada. Son más de 5.000 personas que hacemos con esto. Y entonces se fueron pasando la canasta de mano en mano, de mano en mano. Y seguían siendo 5 panes y 2 peces. Pero llegó el momento crucial de todo esto. Ponga atención a esto. ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto vale usted? Amén. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Dijo, pásenme la canasta a mí. Pásenme la canasta a mí. Y cuando Jesús tomó la canasta en sus manos, la bendijo. Y en el momento de bendecirla, ¿sabe lo que pasó? Se multiplicó. Se multiplicó. Se multiplicó de tal manera que comenzaron a repartir, a repartir y a repartir. A repartir, a repartir y a repartir. Y a medida que iban dando, se iban multiplicando. A medida que iban repartiendo, se iban multiplicando. Comieron los hombres, comieron las mujeres, comieron los niños. Y sobraron 12 cestas. Porque todo lo que llega a las manos de Dios, por humilde que sea, por poco que sea, por pequeño que sea, Dios lo multiplica. Amén. Dios lo multiplica. Amén. Dios lo hace grande. Sí, amén. ¿Y qué tal si si usted llega a las manos de Cristo? Gloria a Dios. Ese ha sido el gran problema. Ha sido el gran problema que la iglesia ha transitado por años y por años y por años en una religiosidad, en un tradicionalismo, en un costumbrismo, en donde nos enseñaron normas y reglas humanas, pero no nos enseñaron a dimensionar el poder que tiene Dios para hacer las cosas. No nos enseñaron a dimensionar que el Dios nuestro es el mismo Dios que le abrió el mar a Moisés. Gloria a Dios. Hoy día, a lo mejor cuando ya estamos viejos, hemos venido a escucharlo y hemos dicho, pero a esta edad no creo que Dios lo pueda. Y entonces Dios tiene que como volver a reordenar todo, a reordenar todos y a decirnos qué edad tenía Caleb cuando recuperó su herencia. ¿Qué edad tenía Caleb cuando reclamó su herencia? ¿Sabe qué edad tenía? 85 años. 85 años. Tenía 40 años, ponga atención a la palabra. Tenía 40 años cuando Dios le dijo que lo bendeciría. 40 años. Pasaron 45 años para que Dios lo bendijera. 45 años pasaron para que Dios lo bendijera. La pregunta del millón es esta: ¿y qué hizo en 45 años? ¿Qué hizo Caleb durante 45 años? Hay gente que ora un año y tira la toalla. Hay gente que ora 6 meses y dice, no, Dios ya no me respondió. Hay gente que ora una semana y dice, Dios no me oye, Dios no me ama. 45 años esperó Caleb para recibir su herencia. 45 años. ¿Qué hizo durante los 45 años? Caminó con Dios como el primer día. Siguió confiando en Dios como el primer día. Le siguió creyendo a Dios como el primer día. Siguió amando a Dios como el primer día. O sea, nunca perdió su sueño, nunca perdió su perspectiva y nunca se olvidó de la palabra que Dios le dijo. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí en la sala ahora, en este minuto, alguna vez Dios les dijo, yo te voy a bendecir? Gloria a Dios. ¿Habrá alguien en esta sala que pueda levantar su mano y diga, a mí Dios me dijo que me bendeciría? ¿Habrá alguien así? Amén. Levante la mano si hay alguien a quien Dios le dijo un día, yo te voy a bendecir. Amén. Amén. Pero no baje la mano, no la baje. No la baje. ¿Cuánto tiempo hace que Dios le dijo eso? ¿Cuánto tiempo hace que Dios se lo dijo? ¿Y cuántas veces usted habrá creído? A lo mejor Dios se olvidó. 7. A lo mejor usted algún día dijo, parece que a Dios se le olvidó. No, a Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida.
¿Sabe lo que tiene que hacer hoy día? Reclamar su herencia. Reclamar su promesa. ¿Se podría colocar en pie en este minuto usted? El que levantó la mano, solo el que levantó la mano, ¿se podría colocar en pie? Y podrían venir aquí delante los que levantaron la mano. Amén. Porque sabe lo que quiere Dios que usted haga, que reclame la promesa. Reclame la promesa. Delante de Dios usted sigue teniendo el mismo valor, el mismo valor, el mismo valor. ¿Alguien tiene un billete por ahí que me pase? Ojalá el más grande que tenga. Ojalá el más grande que tenga. ¿Cuánto vale este billete? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale este billete? ¿Cuánto vale este billete? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuántas veces el enemigo lo habrá aplastado a usted? Lo habrá pisoteado, lo habrá atropellado. Pero ¿cuánto vale este billete? ¿Cuánto sigue valiendo? ¿Cuánto sigue valiendo este billete? Delante de Dios, ¿cuánto sigue valiendo usted? A pesar de todo lo que el enemigo haya hecho con usted, a pesar de todo lo que el enemigo haya hecho con usted, sigue teniendo el mismo valor delante de Dios. Usted sigue valiendo lo mismo. Usted sigue valiendo lo mismo. Usted es especial tesoro delante de las manos del Señor. Hoy reclame la bendición. Reclame su bendición. Dígale, Dios, recuerdo el día que me dijiste que me bendecirías. Dígale, recuerdo el día que me dijiste que me bendecirías. Dígale, me ha atropellado la vida. Dígale, me ha golpeado la vida. Dígale, me ha sacudido la vida. Dígale, el enemigo me ha golpeado. Pero dígale, aquí estoy. Dígale, aquí estoy. Dígale, aquí estoy y vengo a reclamar mi bendición. Dígale, vengo a reclamar mi bendición. ¿Cuántos se atreven a reclamarla? ¿Cuántos se atreven a reclamarla? Extienda sus manos hacia adelante. Extienda sus manos hacia adelante. Extienda sus manos hacia adelante. Extiéndala y dígale, Dios, aquí estoy. Dígale, aquí estoy. Dígale, soy el mismo al que tú le dijiste un día que me bendecirías. Dígale, soy el mismo. Estoy más viejo. Estoy más atropellado. Me ha golpeado la vida. Pero sigo creyéndote. Sigo creyéndote. Sigo creyéndote. Sigo creyéndote. Dígale, 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 sigo creyéndote. Padre, los que están aquí delante. ¿Alguien más quiere venir a reclamar la bendición? Venga, venga, venga. Venga a reclamar su bendición. Venga a reclamarla. Hoy es día de reclamar. A lo mejor el enemigo le robó la sonrisa, le robó la esperanza, le robó la fe. Pero Dios dice ahora, yo te devuelvo todo. Yo te devuelvo todo. Dios te dice ahora, yo te devuelvo todo. Eso dice Dios, yo te devuelvo todo. Yo te devuelvo todo. Yo te devuelvo todo. Eso dice Dios, yo te devuelvo todo. Dios está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto vale usted? A pesar de que le haya pisoteado el enemigo, a pesar que le haya atropellado la vida, usted sigue valiendo lo mismo para Dios. Sigue teniendo el mismo valor para Dios. El mismo valor. Alábele, 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 alábele. Dele gracias. Dígale gracias, papá. Gracias, papá. Porque hoy has renovado mi fe. Dígale, hoy has renovado mi fe. Dígale, hoy has renovado mi fe. Siervo, Dios ha visto tus lágrimas. Dios ha visto tu cansancio. Pero ha visto que, a pesar de todo, no has bajado los brazos. Pero ha habido alguien que te los ha sujetado. Ha sido alguien que te los ha ayudado a sujetar. Y te seguirá sujetando y levantando los brazos. Siervos del Señor, no se cansen,
No se cansen, no se cansen. Habrán días nublados, con lluvia y con tormenta, pero Dios está detrás de cada tormenta. Detrás de cada tormenta Dios está. Detrás de cada tormenta Dios está. Detrás de cada tormenta Dios está. Padre, tu palabra ha sido predicada. Tu palabra ha sido lanzada. Yo he tomado la piedra y la he lanzado. Usted golpeará al enemigo que ha querido frustrar la obra. Que ha querido frustrar la obra. Pero ha habido manos que se han atrevido a seguir creyendo. Créele a Dios con todo tu corazón. No te canses de creer. Dios no es hombre para mentir. No se canse de creer. Dios no es hombre para mentir. No importa los años. No importan los años. No importa. No importa. Hay una palabra, dice Dios, hasta las canas te soportaré. Aleluya. ¿Sabe? Me recuerdan a Simeón y a Ana, que no cerraron sus ojos hasta ver al niño nacido y dijeron: ahora podemos descansar en paz. Hasta que vieron la visitación de Israel. Dios es bueno. Dios es bueno. Alábele. 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 Dios es bueno. 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 ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Gloria, Señor. Gracias. Señor, bendígalos. Señor, bendígalos. Ni siquiera sabes cuánto Dios te ama. Por eso quiere ser Dios. Que sepas cuánto te ama. Bendito el día que estás aquí, yo necesitaba decirte que eres experto en hacer cosas humildes y sencillas para hacer grandes milagros. Dios puede hacer contigo un gran milagro. Un gran milagro Dios puede hacer contigo. Dios puede hacer contigo un gran milagro. Dios se mueve en cosas sencillas. Dios se mueve en lo que el hombre no cree que Dios se puede mover. Solo entreguen en su corazón, sin reservas, sin reservas. Solo demuestren amor a Dios y pasión por su obra. Denle a todo el Tú eres una de esas personas que pensaste que jamás Dios podría hacer algo contigo. Siempre te has mirado a ti misma, te has mirado a ti misma. Y es más, has visto tus frustraciones, has mirado tus frustraciones. Pero sabes lo que está mirando Dios en este minuto, tu corazón. Está mirando tu corazón, Dios. Los tropiezos de la vida te han hecho perder esperanza. Pero sin embargo, Dios hoy día dice: yo soy tu Dios. Eso te dice Dios: yo soy tu Dios. Abrázala, abrázala, abrázala. Gloria a Dios. Dios es bueno. Aleluya. 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 Santo. Señor, me imagino como que esto fuera un gran gimnasio, o un estadio, un teatro con multitudes, porque tu poder es el mismo. Con multitudes o con unos pocos, tu poder es el mismo.